Hola chicos, buenas, la hora que sea que estén mirando este video. Mi nombre es la licenciada Kisbet Erika y bueno, vamos a continuar con las clases de anatomía para enfermería. La clase de hoy que vamos a ver corresponde a lo que es el tema de la anatomía del sistema digestivo. En este caso va a ser la primera parte. Bueno, comencemos. Los objetivos es que el alumno pueda describir la ubicación del sistema digestivo, enumerar los componentes del sistema digestivo y las glándulas anexas, describir los límites de la cavidad bucal, mencionar los anexos de la cavidad bucal, desarrollar faringe, sus generalidades, cavidad faríngea, relaciones, vascularización e inervación, describir esófago, su ubicación, relaciones, irrigación e inervación. Bueno, comencemos. El sistema digestivo, lo que es la anatomía del sistema digestivo, va a ocupar parte de la cara, que es donde se va a originar, va a descender por el cuello, atravesar la cavidad torácica, abdominal, pelviana y se va a abrir al exterior algo debajo y delante del coxis, ¿sí? Como verán, este sistema digestivo va a ocupar gran parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a tener diferentes componentes y diferentes segmentos, ¿sí? ¿Cuáles son esos segmentos? Esos segmentos son la boca, ¿sí? Que es por donde comenzamos, ¿sí? Es nuestra vía de comunicación con el exterior, ¿sí? La faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y vamos a encontrar que también se encuentran señalizadas nuestras glándulas anexas a este sistema digestivo. Las glándulas salivares, hígado, páncreas y vesícula biliar. Bien, estas glándulas anexas van a servir para poder cumplir con las funciones que tiene el sistema digestivo, que es la digestión, absorción de nutrientes, degradación de los mismos, y estas glándulas que van a formar parte de estructuras anatómicas que van a tener diferentes secreciones que lo que van a hacer es colaborar justamente en la digestión de estos alimentos a través de sus diferentes secreciones. Continuemos. La cavidad bucal. Vamos a comenzar por este primer segmento, ¿sí? Que la cavidad bucal lo que tiene dimensiones variables y según el estado de sus paredes va a comunicar con el exterior por el orificio de la boca y hacia atrás con la cavidad faríngea a través del istmo de las fauces. Va a contener a los dientes dispuestos en dos arcos dentales que los vemos en imagen, arcada dental superior, arcada dental inferior, y la lengua como órgano muscular y sensorial, que es lo que nos va a dar, vamos a tener el sentido del gusto a través de los receptores, que son las papilas gustativas que se encuentran a nivel de la lengua, que de eso ahondaremos más en la clase de fisiología, ¿sí? De los sentidos del gusto, de la visión, etc. Entonces, imagínense esta cavidad bucal, ¿sí? Como un cubo, donde vamos a tener 6 paredes, ¿bien? Y el contenido van a ser los dientes y la lengua. Bien, estos arcos dentales van a marcarme como una diferencia o me van a dividir esta cavidad bucal en dos partes. Una parte va a ser el vestíbulo bucal, que es el espacio que va a estar comprendido entre los labios y las mejillas lateralmente y los arcos dentales medialmente. Bien, si yo quisiera observar, ¿sí? En esta imagen, imagínense lo que queda por fuera de las arcadas dentalias y entre los labios. Todo ese espacio que se encuentra entre los labios y estas arcadas dentarias se corresponden a lo que es el vestíbulo bucal, ¿sí? Por los laterales vamos a ver que las tenemos las mejillas y ese espacio entre las mejillas y los dientes es lo que corresponde al vestíbulo bucal. Es lo que podemos observar, por ejemplo, cuando un nene hace un puchero y saca todo lo que corresponde a este vestíbulo bucal hacia afuera, viendo la cara interna de estos labios, ¿sí? Háganse esa imagen para poder entender de qué zona estamos hablando.
Y después tenemos la cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? Que es el espacio limitado hacia anterior y lateralmente por los dientes y que se va a extender hacia atrás hasta el istmo de las fauces, ¿sí? Es este famoso cubo que yo les mencionaba. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a dividir entonces a esta cavidad bucal, vamos a observar en ella, mejor dicho, estas 6 paredes, ¿sí? Vamos a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared superior que correspondería al techo de esta cavidad, una pared inferior que correspondería al piso de esta cavidad y 2 paredes laterales, ¿sí? Imagínenselo como que estuvieran en una habitación, ¿sí? Donde van a tener estas paredes, estas 4 paredes, un techo y un piso. Bien, y que hacia anterior van a tener la comunicación hacia el exterior por medio de los labios y este vestíbulo bucal del que hablábamos anteriormente. Bien, entonces imagínense eso. Ustedes hacia adelante ven que está abierto. Está abierto, pero cuando, bueno, justamente los labios están abiertos. Cuando los labios están cerrados, las arcadas dentarias están cerradas, vamos a tener que hacia adelante tenemos justamente esas estructuras como elementos de mi pared anterior. Es decir, yo tengo, ustedes imagínense la situación, ¿no? Están parados en medio de este cubo y miran hacia adelante, es decir, hacia anterior. Bien, hacia anterior. ¿Está cerrada la boca? Bueno, voy a tener como estructuras a los labios principalmente y a la arcada dentaria cerrada, tanto la arcada dentaria superior e inferior teniendo contacto entre sí y los labios que van a ser de mi pared anterior. Bien, está cerrado. Ahora cuando esté abierto, ahí sí va a estar la comunicación plena con el exterior. Bien. Ahora hacia posterior. Si yo me voy hacia posterior, voy a tener lo que es el velo del paladar, ¿sí? Que correspondería a parte del paladar blando, ¿sí? Que ahí lo ven como el paladar blando y ven que está colgada la úvula, ¿sí? La úvula campanilla, ¿bien? Esa es la última parte del paladar blando, que de ella se desprende la úvula o campanilla, ¿bien? Y el istmo de las fauces, ¿sí? Que lo ven marcado ahí como en el centro, como ese orificio que se encuentra ahí. El istmo de las fauces es como ponerle el nombre a la puerta que me está comunicando tanto la cavidad bucal con la faringe, que la tengo hacia posterior. Bien, imagínense eso. Yo tengo hacia anterior este orificio que les decía que tengo cuando la boca está abierta. Tengo la comunicación con el exterior. Cuando la cierro tengo los labios, las arcadas dentarias y hacia posterior voy a tener una puerta que siempre va a estar abierta, ¿bien? Y esa puerta va a tener un marco, ¿sí? Es como una puerta que está enmarcada, pero le retiré ¿cómo puedo decirles? Justamente la puerta, solo es un marco, solo quedó el marco de esa puerta, ¿bien? Entonces esta puerta va a quedar siempre abierta porque no tiene justamente eso y solamente quedó el marco de la misma. Ese marco que está ahí recibe el nombre de istmo de las fauces, ¿sí? Y va a ser como el marco que me va a delimitar y me va a separar justamente esta comunicación entre la cavidad bucal y la faringe, ¿bien? ¿Se acuerdan en la clase pasada, en la clase de respiratorio, que tenían las coanas, que las fosas nasales se comunicaban a nivel de la nasofaringe por medio de las coanas? Bien, en este caso la cavidad bucal se va a comunicar con la faringe por medio del istmo de las fauces, ¿sí? Que es este marco que me está delimitando la comunicación entre la cavidad bucal y la faringe. Bien, bueno, ahora vamos a las paredes laterales. Ustedes siguen ahí en el centro, están viendo todas estas estructuras. Vamos a los laterales. ¿Qué tengo en los laterales? En los laterales voy a tener a las mejillas, ¿sí? Ahí, como verán, con la boca abierta tengo las mejillas en estas cavidades, en esta cavidad bucal, ¿sí? Que me van a delimitar lo que son las paredes laterales. Bien. Después, el techo, ¿sí?
el techo va a estar formado por lo que es la bóveda palatina, ¿sí? Vamos a tener un paladar duro y un paladar blando, que es como se ve en la imagen. Paladar duro y paladar blando. El paladar justamente va a estar formado por el paladar duro, que son los 2/3 anteriores, que es la parte ósea, ¿sí? Que está conformada por las apófisis palatinas del hueso maxilar y las láminas horizontales de los huesos palatinos. A esto, es decir, a esta parte ósea, vamos a decirle bóveda palatina, ¿bien? Es decir, a las apófisis palatinas del hueso maxilar y a las láminas horizontales de los huesos palatinos. Bien, entonces acá tenemos involucrados en esta bóveda palatina, que corresponde a este paladar duro, dos huesos, el hueso maxilar, ¿sí? Que cuando hablamos de maxilar justamente hablamos de maxilar superior, ¿sí? Y las láminas horizontales del hueso palatino. Entonces tenemos que nuestro techo va a estar formado por dos estructuras óseas importantes, que son el hueso maxilar y el hueso palatino, ¿bien? Y estas dos juntas van a formar lo que es el paladar duro, que corresponde a la bóveda palatina, ¿bien? Y bien hasta hacia posterior va a corresponder con el velo del paladar. El velo del paladar es una estructura cartilaginosa, ¿sí? Que va a terminar de esta emergiéndose lo que es la óvula o campanilla. Bien, que dijimos que este velo del paladar también va a formar parte de lo que va a ser la pared posterior de esta cavidad. Bien. ¿Y qué vamos a encontrar en nuestro piso? Bueno, quiero que se imaginen toda esta situación. Tenemos las mejillas a los laterales, en este cubo. Ustedes están parados en el medio de esta habitación, en el medio de esta cavidad bucal. Vimos que hacia anterior, vamos a ir repasando así para que ustedes puedan ir entendiendo y aprendiendo y ubicándose y que puedan entenderlo y de esta manera puedan asimilarlo y poder aprenderlo, ¿sí? Más que tenerlo de memoria. Entonces pónganse ustedes nuevamente en el centro. Tenía hacia anterior el orificio de comunicación con el exterior cuando mi cavidad bucal se abría, y si no, tenía los labios y las arcadas dentarias. Bien, y hacia posterior tengo siempre una comunicación constante porque se encuentra abierta esta puerta, si esta pared está abierta y sus marcos se llama istmo de las fauces, y bien hacia superior, cerca al techo de esta pared posterior, voy a tener lo que es el velo del paladar, bien, y este istmo de las fauces me va a comunicar hacia posterior con la bucofaringe, bien. Hacia los laterales dijimos que vamos a tener a las mejillas. Como techo vamos a tener, dijimos, dos porciones. Una porción que es el paladar duro y otro el paladar blando, ¿sí? El paladar blando corresponde a lo que es el velo del paladar. Y el paladar duro va a corresponder a lo que son las formaciones óseas, como lo son el hueso de maxilar y los huesos palatinos, ¿sí? La lámina horizontal de los huesos palatinos, ¿bien? Estos van a conformar lo que son las bóvedas palatinas. Y en el piso, si se imaginaron este cuarto, esta cavidad, y si se imaginaron dentro de la boca de alguien, van a ver que están parados ustedes arriba de la lengua, ¿sí? Entonces, estamos parados arriba de la lengua, ¿sí? Y bueno, debajo de esta lengua vamos a tener un piso que es el piso de la boca, formado por diferentes músculos, ¿bien? Nosotros no vamos a ver los diferentes músculos que van a formar parte del piso de la boca debido a cuestiones de tiempo, pero sepan que tenemos diferentes músculos que van a ser de sostén a lo que es esta boca, ¿sí? Esta cavidad bucal. Sepan ustedes entonces a grandes rasgos que el piso de esta cavidad bucal va a estar formada por la lengua y justamente por este piso. Bien, que de ellos el principal es el músculo miloioideo. Bueno, sigamos. Los dientes. Estos son los anexos de lo que tenemos en la cavidad bucal. Los dientes. En el adulto vamos a tener 32 dientes. Bien, vamos a tener los incisivos, caninos, premolares, los molares.
Incisivos vamos a tener en cantidad de 2 para la arcada dentada superior y la arcada dentaria inferior 2, entonces tendríamos 4 en total, digo 8 en total. Los caninos vamos a tener, perdonen, que los incisivos vamos a tener 4 por arcada, o sea, 4 de la arcada dentaria superior, 4 de la arcada dentaria inferior, vamos a tener en número total de 8. Los caninos vamos a tener 2 para la arcada superior, 2 para la arcada inferior, vamos a tener en total 4 caninos. Los premolares vamos a tener 4 premolares en la arcada superior, 4 premolares en la arcada inferior, vamos a tener en total 8. Los molares vamos a tener en números de 6 por arcada y en total vamos a tener 12. En total esto nos va a dar un número de 32 dientes en total. Bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de la articulación temporomandibular. Bien, esta articulación es súper importante para producirse el proceso de la masticación, ¿sí? En la apertura y cierre de la boca. Las superficies de articulación van a ser, en cuanto al temporal, vamos a tener la fosa mandibular y en la mandíbula vamos a encontrar al cóndilo. Este cóndilo se va a articular con esta fosa mandibular para realizar movimientos de apertura y cierre de la boca. Bien. Esta articulación es de tipo elipsoide y los movimientos, como les venía diciendo, es el de cierre y apertura de la boca, la protrusión y retroprusión, la lateralidad o diducción. Bien. Los músculos masticadores, ¿sí?, que van a colaborar en esta apertura y cierre de la boca, ¿sí?, que son los principales, cuya principal función justamente es actuar en el proceso de la masticación, ¿sí? Van a ser el músculo temporal, músculo pterigoideo medial, músculo pterigoideo lateral. El músculo temporal, como lo verán, tiene, y lo ven señalizado ahí, tiene forma de abanico, ¿sí?, que está extendido en la fosa temporal y está concentrado abajo en la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿sí? Ahí tenemos reseccionado lo que es la parte de la mandíbula para poder levantar este músculo temporal y poder observar debajo al músculo pterigoideo medial y lateral. Pero sepan que termina en la apófisis coronoides de la mandíbula. Después tenemos, como les decía, este músculo pterigoideo medial, ¿sí?, que va a estar situado medial a la rama de la mandíbula, tendida desde la apófisis pterigoides hasta el ángulo de la mandíbula. Como verán, tiene esa disposición oblicua, se encuentra medial a la rama de la mandíbula, ¿sí?, y ven que está terminando en ese ángulo que se forma como en L del maxilar inferior o mandíbula. Después tenemos al pterigoideo lateral, que se encuentra situado lateralmente y superior al precedente, es decir, al pterigoideo medial. Se extiende desde la base del cráneo hasta el cuello de la mandíbula. Bien, entonces vemos que el pterigoideo lateral está insertándose cerca del cuello de la mandíbula. Bien, y se encuentra situado lateralmente. Después podemos observar en la imagen al músculo macetero. Bien, este es uno de los más importantes, que va a estar aplicado contra la cara lateral de la rama de la mandíbula hasta la apófisis cigomática. Ven que se extiende desde la rama de la mandíbula hasta la apófisis cigomática. Bien. Bueno, estos son los músculos masticadores, ¿sí?, de los cuales ustedes solamente tienen que saber cuáles son por nombre. No hace falta que se sepan con exactitud las inserciones de los mismos, pero sí sepan cuáles son y dónde los podemos ubicar, ¿sí? El temporal
lo podemos ubicar a nivel del hueso temporal, ¿sí? Dispuesto en forma de abanico. El músculo pterigoideo medial y lateral los vamos a encontrar en las cercanías de la mandíbula, ¿sí? Insertándose en las apófisis pterigoides y en las ramas, en el caso del pterigoideo medial, en el ángulo de la mandíbula, y en el caso del pterigoideo lateral, en el cuello de la mandíbula. Bien, entonces la inserción va a ser del pterigoideo medial en el ángulo de la mandíbula y el pterigoideo lateral en el cuello de la mandíbula. Y el macetero va a ser de la rama de la mandíbula hacia la apófisis cigomática. Bien. Continuemos. La lengua. Bueno, es otro de los anexos que vamos a encontrar en la cavidad bucal, ¿sí? Parte del contenido de la cavidad bucal. Las funciones que va a cumplir la lengua son las de deglución, las de succión, fonación, órgano receptor de las sensaciones gustativas, ¿sí? La lengua es un órgano impar, mediano y simétrico, de formación muscular muy móvil, ¿sí? Que va a estar revestida de mucosa, y justamente como desempeña las funciones del sentido del gusto, va a formarse también por una mucosa con un epitelio especializado con receptores del sentido gustativo, ¿sí? Que los vamos a ver cuando veamos en fisiología, en neurofisiología, los sentidos. Las partes, vamos a tener una parte fija y una parte móvil, ¿sí? La parte móvil va a ser lo que va a corresponder al cuerpo de esta lengua, así como lo verán en la imagen, vemos que está señalizado cuál es la parte del cuerpo, que es la parte que es móvil. Y la raíz de la lengua es aquella que queda fija. Bien. Sigamos. Una de las glándulas anexas que mencionamos al principio son las glándulas salivares. Vamos a tener glándulas salivares mayores y glándulas salivares menores. Bien, vamos a hablar nosotros en particular de las glándulas salivares mayores. Estas son tres, son la glándula parótida, glándula submaxilar y las glándulas sublinguales. Esta glándula parótida son de a pares, ¿sí? Tenemos dos parótidas. Bien. Las glándulas salivales lo que van a hacer es segregar saliva, ¿sí? Que va a actuar sobre el bolo alimenticio cuando ingresa la comida, y posee actividad enzimática, es decir, con sus secreciones esto lo vamos a ver muy bien en lo que es la fisiología digestiva, bien, cómo su secreción, sus compuestos van a terminar degradando, ayudar en la degradación, no totalmente, pero en la degradación y en la formación de este bolo alimenticio. Las glándulas salivales mayores van a ser órganos pares y autónomos, ¿sí? Que vamos a repetir cuáles son la glándula parótida, como dice ahí como número 1, que lo verán ahí que es una de las más grandes, mandibulares, ¿sí? Que lo verán ahí como número 2, y sublinguales, que lo ven como número 3. Las glándulas salivales menores se van a encontrar en la mucosa de la boca, ¿sí? Entonces vamos a ahondar y vamos a profundizar sobre estas tres en particular, bien, que son pares, dijimos. La parótida, ¿sí? Que es la más voluminosa, va a estar ubicada en la fosa retromandibular y se va a extender hasta la articulación temporomandibular y la rama de la mandíbula. Imagínense todo ese espacio por detrás de la mandíbula, a nivel de la articulación temporomandibular que la vimos previamente, y parte de la rama de la mandíbula. Todo ese espacio lo va a ocupar la parótida. Bien, va a estar apoyada sobre todo esto. Bien, y va a vertir su secreción, ¿sí? Que es la saliva, hacia la boca a través de un conducto excretor que lo vamos a denominar, que se denomina conducto de Steno. Bien, que lo ven ahí como número 5. También lo pueden encontrar en algunos libros como conducto parotidio o de Stensen. La glándula submandibular es también una glándula salival mayor, tiene secreción predominantemente serosa y se encuentra ubicada casi en su totalidad por detrás del músculo miloioideo, que es este músculo que les decía que es uno de los principales del piso de la boca. Bien, entonces este músculo miloioideo se va a encontrar ubicada casi detrás de este músculo. Bien,
y va a vertir su saliva por medio del conducto de Wharton, ¿sí? Que es el que estamos viendo ahí como número 4. Bien. Y la glándula sublingual son las glándulas más pequeñas, ¿sí? de este grupo. Tienen tamaño de almendra y se encuentran ubicadas en el piso de la boca en la celda sublingual. Entonces, bueno, de estas glándulas anexas empezamos ya a ver lo que son las glándulas salivares, ¿sí? Recuerden, tenemos la parótida, submaxilar y la sublingual. El conducto excretor de la parótida es el conducto de Stennan y el conducto excretor de la glándula submaxilar va a ser el conducto de Wharton. Bien, todas por medio de estos conductos van a secretar su saliva a nivel de la cavidad bucal. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco de la faringe. La habíamos mencionado previamente cuando hablamos de la comunicación con la cavidad bucal. Entonces, imaginemos, el alimento ingresó, hablamos de por dónde ingresó, primero por la boca, hablamos de esta cavidad bucal, de sus límites, de su contenido, de los anexos. Ahora vamos a pasar a la faringe, ¿sí? ¿Qué es la faringe? Es un tubo muculofacial que forma la porción del tracto alimentario que nos va a comunicar la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago, y en el caso de que ingrese aire por las fosas nasales va a continuarse hacia la laringe y en el caso del bolo alimenticio va a continuar hacia el esófago. Bien, se va a extender desde la base del cráneo, ¿sí?, hasta el borde inferior del cartílago cricoides o a nivel de la sexta vértebra cervical. Bien, entonces tenemos que se va a extender desde la base del cráneo hasta C6. Bien, C6 corresponde a sexta vértebra cervical. Sus partes van a ser la nasofaringe, ¿sí?, que lo vemos ahí en verde, que también puede recibir el nombre de una parte superior, media, inferior, puede recibir el nombre de nasal, parte superior nasal, rinofaringe, epifaringe o nasofaringe, son todos los nombres con los cuales lo pueden encontrar. La parte media, la orofaringe, ¿sí?, va a estar en comunicación con la cavidad bucal. La pueden encontrar como parte media de la faringe, parte bucal de la faringe, mesofaringe u orofaringe, como les dije en primer lugar. La parte inferior, ¿sí?, van a encontrarlo, puede ser como la parte inferior de la faringe, laringofaringe, hipofaringe o parte laringea de la faringe. Bien, entonces vamos a tener estos tres segmentos. La nasofaringe se va a extender desde la base del cráneo hasta lo que va a corresponder al velo del paladar, ¿sí? Y la laringofaringe va a corresponder a cerca de la altura de C4 hasta C6. Bien, acá vemos un corte coronal desde una vista posterior de la faringe, ¿sí? Es como que lo abrimos por detrás, ¿sí?, y lo miramos por detrás. Y estamos viendo todas las estructuras de la cara anterior de la faringe, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes ahora están en la faringe, ¿bien? Y lo abrimos por detrás, entramos a la faringe y estamos viendo todas las estructuras que tenemos por delante, es decir, en la cara anterior de este espacio, de este tubo que tenemos, que es la faringe, ¿sí? Vamos a ver ahí superior a las coanas. En la parte media voy a ver al istmo de las fauces, ¿sí?, que me está comunicando con la cavidad bucal. Bien, y voy a tener en la parte inferior voy a tener a la laringofaringe. Voy a empezar a ver a lo que es la laringe, ¿sí?, con sus cartílagos. Ahí veo el cartílago epiglótico. Bien. Bien. Continuemos entonces.
vamos a tener que esta faringe va a estar reforzada justamente por músculos, ¿sí? Son 6 músculos pares que van a, de tipo estriado, que van a conformar lo que son los músculos de la faringe, ¿sí? Tenemos los constrictores superior, medio e inferior, y los músculos palatofaringio, estilofaringio, salpingofaringio, que van a ser músculos elevadores de la faringe, ¿sí? ¿Por qué tiene que tener algo de movilidad esto? Porque justamente como les hablaba previamente, como va a participar también de lo que es la recepción del bolo alimenticio, cuando uno, eso lo vamos a ver en fisiología digestiva, cómo se produce cuando uno digiere, traga y empuja el bolo alimenticio hacia, desde la cavidad bucal hacia la faringe. Ese paso de ese bolo alimenticio implica ciertos movimientos, no solamente en la cavidad bucal, sino también a nivel de la faringe, y también va a haber movimientos a nivel de la laringe, justamente protegiendo la vía aérea con el cartílago epilotis, que lo habrán visto en la clase pasada. La importancia del cartílago epilotis en la protección de la vía aérea. Entonces, todos estos movimientos implican que haya músculos, y para esos músculos es importante en la faringe los constrictores superior, medio e inferior, y los elevadores del mismo, como lo son el palatofaringio, estilofaringio y salpingofaringio. Bien, todos estos músculos van a estar unidos, ¿sí?, a nivel de la línea mediana posterior a través de lo que sería el rafe faringio, ¿sí?, que es de tipo tejido, tipo tendinoso. Entonces acá en la imagen podemos observar que tenemos los constrictores superior, medio e inferior, ¿sí? Justamente está cortado, está seccionado a nivel de este rafe faringio, que sería como una línea de unión de todas estas fibras musculares, ¿sí? Una línea mediana que está uniendo estas fibras musculares, y lo seccionamos para poder ver la cara anterior de esta faringe. Y vemos acá en esta imagen también al salpingofaringio, al palatofaringio, ¿sí? Palatofaringio porque, como verán, ¿qué está uniendo? Si ven en la imagen y la siguen, ven que está uniendo parte del paladar, ¿sí?, del paladar, que habíamos dicho que teníamos la última parte del paladar blando, ¿sí?, el velo del paladar, muy cerca de la pared posterior, en la parte superior de la pared posterior, y está uniendo este músculo, justamente este paladar blando, con la faringe, por eso se llama palatofaringio. El músculo salpingofaringio se refiere a la unión de lo que es parte de la trompa auditiva, ¿sí?, con la faringe, ¿sí? La trompa auditiva va a tener relación también, va a tener una comunicación con la faringe, ¿sí?, a través de un orificio, ¿sí?, justamente es para equilibrar presiones, ¿sí? Que eso por ahí lo mencionemos un poco en cuando hablemos de presiones y todo en fisiología. Bien, y vamos a tener al músculo estilofaringio, ¿sí? El estilofaringio va a tener una inserción en el músculo estiloides, ¿sí?, y en la faringe, ¿sí? Como verán, el mismo nombre de los músculos me dice dónde se va insertando, ¿sí? La apófisis estiloides a la faringe. Entonces la contracción de los músculos va a lograr que me eleve esta faringe, ¿sí? Y estos músculos constrictores también van a colaborar en ese movimiento. Entonces, ¿qué músculos tenemos a nivel de la faringe o qué músculos se están formando en la faringe? Los constrictores superior, medio e inferior, y los elevadores del mismo, como el salpingofaringio, palatofaringio y estilofaringio. Bien, continuemos. Vascularización e inervación. La faringe va a recibir numerosas ramas originadas de la arteria carótida externa y de sus colaterales, ¿sí?, que van a dar justamente la irrigación y la vascularización a este órgano, ¿sí?, de las cuales la más importante de ellas es la faringe ascendente, ¿sí? Es decir, que de estas ramas de la carótida externa y de sus colaterales, la más importante, la que más vamos a mencionar y que la que tiene la importancia, la mayor importancia en lo que corresponde a la irrigación de este órgano, es la faringe ascendente, ¿sí?
También va a recibir ramas faríngeas de la arteria tiroidea superior, maxilar y facial. Bien, el drenaje venoso de los plexos submucosos va a terminar en las venas del conducto pterigoideo, pterigoideas, faciales, linguales, y a través de estas últimas va a terminar en lo que es la vena yugular interna, ¿sí? Así que tengan como drenaje venoso que termina finalmente en la vena yugular interna, su drenaje venoso. La inervación. La inervación sensitiva va a estar dada por los nervios laringeos superiores e inferiores del vago, ¿sí? Son provenientes del nervio vago, y en la nasofaringe por medio del nervio faríngeo originado del ganglio pterigopalatino, que corresponde al quinto par craneal o trigémino, ¿sí? Entonces la inervación sensitiva va a estar dada principalmente por los nervios laringeos superiores e inferiores, que son provenientes del vago, ¿sí? Son ramas del vago, y por el ganglio pterigopalatino proveniente del nervio trigémino, ¿sí? El nervio faríngeo que va a provenir de este par craneal. La parte motora va a provenir del plexo faríngeo, que va a estar conformado por ramas provenientes del gloso faríngeo, del vago y del espinal. Bien, la inervación simpática va a provenir del ganglio cervical superior, ¿sí? Toda esta inervación simpática va a dirigirse hacia lo que es el plexo faríngeo, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo en la parte de inervación, la inervación sensitiva, es decir, todo lo que va a llevar el estímulo sensitivo de este órgano, va a estar dada por los nervios laringeos superior e inferior, que son ramas del vago, ¿sí? Que es el 10º par craneal, por eso ahí dice una X. La X corresponde al número 10 en números romanos, que es el par craneal número 10, que se llama vago, ¿sí? Y dice 5 porque tenemos un nervio faríngeo que va a estar originado del ganglio pterigopalatino, que es un ganglio del quinto par craneal que se llama trigémino, ¿sí? Entonces la inervación sensitiva, reitero, proviene de los nervios laringeos superior e inferior, que son ramas del vago, del nervio vago, que es el 10º par craneal, y del nervio faríngeo, que es rama que proviene del ganglio pterigopalatino, que es proveniente del quinto par craneal, el trigémino. Y la parte motora va a corresponder a lo que es este plexo faríngeo. Cuando hablemos de plexo vamos a ver que se trata de unas redes de nervios, ¿sí? Que se ubican en la cercanía de determinado órgano, que le va a tener función de hacerle llegar un estímulo parasimpático y simpático, como lo es en este caso, provenientes del glosofaríngeo, ¿sí? El nervio vago y el nervio accesorio o espinal. Esa es su parte parasimpática. En su parte simpática, ¿sí? Va a provenir del ganglio cervical superior, que lo tenemos ahí como ganglio cérvico-torácico, ¿sí? Ganglio cervical superior, perdón. El ganglio cervical superior tenemos que forma parte de la cadena simpática o del tronco simpático, ¿sí? Que va a emerger de las mismas fibras simpáticas que van a dirigirse justamente a este plexo faríngeo para darle inervación simpática a este órgano. Continuemos, sigamos por el esófago, ¿sí? Entonces, empezamos por la cavidad bucal, seguimos por la faringe y ahora vamos a hablar un poco acerca del esófago, que es la continuación de esta faringe, ¿sí? Se va a continuar el sistema digestivo a través del esófago. El esófago, bueno, es un conducto cilíndrico, muscular, va a estar tapizado por mucosa y va a unirme justamente lo que les decía previamente, la faringe con el estómago. Se va a iniciar a la altura del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, que más o menos coincide directamente con el cartílago cricoides a nivel de la sexta vértebra cervical. En el adulto, el esófago va a medir aproximadamente entre 23 y 26 centímetros
puede llegar a alcanzar a medir los 30 centímetros, eso va a depender de la persona. Y se va a distribuir en 5 centímetros van a corresponder a la región cervical, 16 a 20 centímetros van a corresponder a la porción que va a estar ubicada en el tórax, 1 centímetro va a ser el esófago que va a estar en contacto con el diafragma, ¿sí? Al cruzarlo, y 3 centímetros lo vamos a ubicar a nivel del abdomen, ¿sí? Como verán, su extensión de este órgano va desde la región del cuello, tórax y abdomen. Bien, el esófago cervical se va a encontrar en la profundidad, ¿sí? De la región cervical anterior, como dijimos antes, entre la sexta vértebra cervical y la segunda vértebra torácica. Va a ser la continuación de la laringofaringe y va a comenzar inmediatamente por debajo del borde inferior del cartílago cricoides. Bien. Ubiquemos y recordemos bien estos reparos anatómicos para también tener una consideración acerca de las relaciones del mismo. Bien. Se va a inclinar ligeramente hacia la izquierda cuando desciende para ingresar al mediastino superior. Bien. El esófago, cervical va a formar parte del tercio superior del esófago y va a estar formado por músculo estriado, ¿sí? El esófago torácico va a penetrar en el tórax, situado en la región posterior del mediastino superior, y la porción torácica se va a extender hasta el paso del esófago por el diafragma a la altura de la 11ª vértebra torácica. Es decir, que la extensión de este esófago torácico va a comenzar justamente por debajo, ¿sí? De la sexta vértebra cervical hasta la 11ª vértebra cervical, ¿sí? Es cuando inicia la abertura superior del tórax, ¿sí? Más o menos a ese nivel vamos a tener que comienza lo que es el esófago torácico, ¿sí? Y va justamente a ubicar parte del mediastino, ¿sí? Justamente en la parte posterior. Y el esófago, de ahí va a cruzar el hiato diafragmático correspondiente al esófago, que se llama hiato esofágico, ¿sí? Y continúa como esófago abdominal y de ahí se va a continuar con el siguiente órgano, que es el estómago. Bien, entonces tenemos 3 segmentos principales clasificados según el recorrido que va a tener este órgano, que es el esófago cervical, ¿sí? Esófago torácico y esófago abdominal. Bien, el esófago cervical desde la sexta vértebra cervical hasta el estrecho superior del tórax. Desde ahí lo tenemos hasta el hiato esofágico, va a extenderse el esófago torácico, y desde este hiato esofágico hasta la continuación con el estómago, ¿sí? A nivel del cardias, que lo vamos a ver en estómago, vamos a tener a su porción abdominal. Bien, entonces tenemos esos tres segmentos. El esófago cervical, bien, que como verán en esta imagen, encuadré en rojo en la figura A todo lo que correspondería al esófago cervical, ¿sí? Se va a relacionar en dirección posterior con la columna vertebral, ¿sí? Todo este esófago, toda la extensión de este esófago va a tener como relación posterior a la columna vertebral, ¿sí? A sus fascias prevertebrales y a los músculos prevertebrales, ¿sí? Y en dirección anterior, de acuerdo al segmento del que hablemos, va a tener diferentes relaciones, ¿sí? En el caso del esófago cervical, va a estar relacionado con la cara posterior de la tráquea, el lóbulo tiroideo izquierdo, la glándula paratiroides inferior izquierda, ¿sí? Su borde lateral derecho va a estar relacionado con la tráquea y con el nervio laríngeo recurrente derecho, que es rama del nervio vago, ¿sí? Y su borde lateral izquierdo va a estar relacionado con la arteria carótida común izquierda y la arteria tiroidea inferior, así como el tronco simpático cervical y el conducto torácico. Bien,
De todas estas, las relaciones más importantes que vamos a tener nosotros en cuenta es, bueno, en su relación hacia posterior con la columna vertebral, que es importante en cuanto a la ubicación de la disposición de las alturas vertebrales para ver la extensión de la misma, ¿sí? La extensión de este esófago. Y hacia anterior, en la región cervical, es importante su relación con la tráquea, ¿sí? Si continuamos, después tenemos que a nivel del tórax se va a ubicar como uno de los elementos del mediastino superior en la parte posterior de este mediastino, ¿sí? Recuerden el concepto de mediastino que lo vimos en la clase de cardiovascular, que era ese espacio que se ubicaba entre estos dos campos pulmonares, hacia posterior la columna vertebral y hacia anterior el esternón, y que lo dividíamos en dos, en un mediastino superior y un mediastino inferior, que el mediastino inferior también podíamos dividirlo en anterior, medio y posterior, y justamente en la parte posterior teníamos ubicado al esófago con los grandes vasos como lo son la aorta y la vena cava inferior. Bien, entonces las relaciones que va a tener este esófago a nivel torácico va a ser justamente la aorta torácica y la vena cava inferior, así como también va a tener como relación hacia anterior al corazón. Como verán en la figura B, ven ahí la estrecha relación que tiene este esófago con el corazón, ¿sí? ¿Por qué les remarco esta relación? Porque el día de mañana, si ustedes trabajan en un centro cardiovascular, van a ver que hay uno de los estudios, una de las ecografías que se puede hacer a un paciente, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, que necesitan saber bien los parámetros o cómo está la estructura vascular de este paciente, la estructura, la morfología de este corazón, cómo está el funcionamiento de sus válvulas, la fracción de eyección de la misma, cómo está la función sistólica, la función diastólica, que la vamos a ver en fisiología cardiovascular. Pero para ver todos estos componentes de los cuales les vengo mencionando y para ver la funcionalidad correcta funcionalidad de este corazón, es importante esta relación anatómica del esófago. ¿Por qué? Porque hay un estudio que se llama ecografía transesofágica. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce una camarita a nivel de la vía digestiva, ¿sí? Que se va a introducir hasta el esófago, ¿sí? Y una vez en el esófago, por esta relación cercana que tiene con el corazón, justamente, se puede visualizar muy bien las cámaras cardíacas. Es un estudio invasivo, pero para que tengan este dato de color y por qué es importante las relaciones anatómicas y por qué es necesario saberlas, porque justamente una de estas relaciones nos van a ayudar después, el día de mañana, a poder visualizar bien un órgano, en este caso al corazón, ¿sí? Otra cosa distinta son las endoscopías, que con las endoscopías de la vía digestiva alta podemos visualizar todo lo que son las paredes, las mucosas por dentro de lo que son las vías digestivas altas, y después tenemos las endoscopías, colonoscopías, que son de las vías digestivas bajas. Bien, nada, dato a color para que sepan la importancia de esta relación entre el esófago a nivel torácico y el corazón, ¿sí? Justamente el corazón se encuentra a nivel del mediastino medio, ¿sí? Ocupa todo lo que es el mediastino medio, y el esófago se encuentra en el mediastino posterior. Bien, continuemos. En cuanto a la irrigación del esófago, ¿sí? La porción cervical va a estar dada por las arterias tiroideas inferiores, que van a nacer de las arterias subclavias. La porción torácica va a estar dada por las arterias esofágicas, que van a ser ramas directamente que van a emerger de la aorta torácica. La porción abdominal
va a estar dada por ramas que van a provenir de la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Que nace del tronco celíaco. El tronco celíaco lo vamos a ver cuando veamos irrigación supramesocólica. Perdón, cuando veamos irrigación de estómago, hígado y vaso. Bien, pero sepan que parte de la irrigación del esófago, ¿sí? A través de las de ramas provenientes de la gástrica izquierda, ¿sí? Y la arteria frénica inferior izquierda también va a ser como un contribuyente a esta irrigación de este esófago. Es decir, que de acuerdo a la porción de la cual estemos hablando, vamos a tener una irrigación proveniente de diferentes ramas. Si repasamos, las arterias tiroideas inferiores van a ser las que van a dar en la primera porción del esófago irrigación a este órgano, ¿sí? En la porción torácica vamos a tener arterias esofágicas que van a provenir directamente de la aorta torácica, y a nivel abdominal vamos a tener que las ramas van a provenir directamente de la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Que es a su vez rama del tronco celíaco. Y también va a haber colaboración de la arteria frénica inferior izquierda. Las arterias frénicas son arterias que van a dar irrigación al diafragma, pero como están en la cercanía a este esófago, van a también darle parte de su irrigación. En cuanto al drenaje venoso, vamos a tener que la porción cervical va a estar dada por las venas tiroideas inferiores, ¿sí? Que van a drenar en las venas brachiocefálicas. La porción torácica va a estar dado su drenaje venoso por medio de las venas esofágicas que van a desembocar en la vena ácigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en cardiovascular? Hablamos de la vena ácigos y hemiácigos, la ácigos en el lado derecho, hemiácigos del lado izquierdo, hemiácigos principal y accesorio del lado izquierdo, y que ambas terminaban desembocando en la vena ácigos, y la vena ácigos terminaba desembocando en la vena cava inferior, para terminar drenando a nivel de la aurícula derecha. Sé que son bastantes nombres, bastantes ramas, pero bueno, de a poquito van a ir familiarizándose con estas diferentes estructuras y diferentes vasos, que son súper importantes porque justamente le dan tanto la irrigación como el drenaje venoso. Y la porción abdominal, el drenaje venoso va a ir justamente a la vena gástrica izquierda, ¿sí? Que va a desembocar en la vena porta. Bien, la vena porta la veremos en otra de las partes de este sistema digestivo, que será en la segunda parte. Si ustedes la relacionan tanto la irrigación como el drenaje venoso, van a ver que coinciden, que en la irrigación es la arteria tiroidea inferior y en el drenaje venoso vena tiroidea inferior. La porción torácica con las arterias esofágicas, en la porción torácica drenaje venoso, venas esofágicas. La porción abdominal, la arteria gástrica izquierda, y en la porción abdominal la vena gástrica izquierda. Lo que se diferencia una de la otra, que unas provienen de diferentes arterias y el drenaje venoso va a diferentes venas, obviamente. Así que, bueno, continuemos. Bueno, continuando con esto, vamos a hablar de la inervación, ¿sí? Vamos a tener una inervación extrínseca que corresponde al plexo esofágico, ¿sí? Este plexo esofágico, como les dije previamente cuando hablamos de plexo faríngeo, son diferentes ramas a la cual diferentes nervios, ¿sí? Que se van a adosar a determinado órgano en su cercanía o en el mismo órgano, donde van a llegar diferentes terminaciones nerviosas para darle inervación motora de componente simpático y parasimpático a este órgano. En el caso del esófago, vamos a tener que tanto su componente simpático y parasimpático va a provenir del nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, ¿sí? Entonces, la parte parasimpática de este plexo esofágico va a provenir de ambos vagos, ¿sí? El que es el 10º par craneal, ¿bien? Y la parte
simpática va a venir del tronco simpático. Disculpen que le falta una N a tronco simpático. Entonces, la inervación extrínseca, entonces estamos hablando, ¿sí?, del componente parasimpático dado a través del décimo par craneal, que es el nervio vago, y la parte simpática dada por la cadena simpática o tronco torácico, como lo ven ahí, cadena simpática o tronco simpático, ¿sí? Después hablamos de la inervación intrínseca. Bien, la inervación intrínseca se refiere a un grupo de neuronas motoras y sensitivas que forman los dos plexos que están interconectados, que están ahí como plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso o de Meissner. Bien, que se encuentran dentro de las paredes del tracto gastrointestinal en este caso del esófago, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen este conjunto de neuronas que se encuentran inmersos en estas paredes del tracto gastrointestinal? Como verán en la imagen, este es un corte histológico de un sector del tubo digestivo, ¿sí? Tiene como particularidad, lo pueden encontrar, esto si después quieren ahondar un poquito más en esto, como sistema nervioso entérico, ¿sí? Entérico porque corresponde justamente a lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Si hacemos este corte histológico, podemos observar que entre las partes de esta pared, ¿sí?, tenemos ahí la mucosa, la submucosa y el músculo estriado, ¿sí? Entonces, justamente después de la mucosa vamos a tener a la submucosa y en esta submucosa adosada vamos a tener a lo que es el plexo submucoso. Este plexo submucoso justamente en lo que va a participar es en dar la regulación de las secreciones, ¿sí? Es de lo que se va a encargar el plexo submucoso o de Meissner. Entonces decimos que se va a encargar de regular las secreciones principalmente. Si continuamos vamos a tener que tenemos el músculo circular, el músculo estriado y inmerso en este vamos a encontrar al plexo mientérico, ¿sí? El músculo estriado, circular, longitudinal, vamos a tener inmerso en este el plexo mientérico o de Auerbach, que lo que me va a hacer regular los movimientos gastrointestinales, ¿sí? Va a controlar estos movimientos que se denominan movimientos peristálticos, ¿sí? Eso es a lo que se va a dedicar este plexo mientérico o de Auerbach. El plexo submucoso, además de tener una regulación de la actividad secretora, también va a regular el tono vascular o el tono de flujo sanguíneo localizado del tracto gastrointestinal, en este caso del esófago. Bien, entonces, en cuanto a la inervación intrínseca, resumiendo, vamos a decir que es un grupo de neuronas motoras y sensitivas que se encuentran inmersos en las paredes del tracto gastrointestinal, que corresponden al plexo mientérico o de Auerbach, que principalmente va a regular los movimientos gastrointestinales denominados movimientos peristálticos, y el plexo submucoso o de Meissner, que principalmente va a regular la actividad secretora y el tono vascular del tracto gastrointestinal, en este caso correspondientes a lo que es esófago. Bien, esto corresponde a lo que es el sistema nervioso entérico. Bien, que se encuentra inmerso en las mismas paredes del tracto gastrointestinal. Dentro de la histología del tubo gastrointestinal vamos a encontrar a estos plexos, estos sistemas neuronales nerviosos que van a controlar el peristaltismo. Bien. ¿Por qué es intrínseco? Porque justamente se encuentra inmerso en las paredes gastrointestinales, en este caso en el esófago. ¿Y por qué extrínseco lo otro? Porque lo otro va a estar por fuera, ¿sí? Le va a dar una inervación por fuera que va a regular a más o menos de acuerdo a si está más estimulado el sistema nervioso parasimpático o el sistema nervioso simpático. Bien. Bueno,
Esto sería la primera parte. Vamos a continuar con una segunda parte donde seguiremos viendo y continuando por este viaje por la anatomía del sistema digestivo. Muchas gracias chicos, cualquier duda me mandan un mail.